El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les da una cordial bienvenida al día de hoy a esta sesión en línea que estaremos llevando a cabo en estos momentos y vamos a abordar el tema del registro de devengos contables. Antes de iniciar ya con el tema, debido a un ajuste que se presentó frente a la matrícula de ustedes, entonces se ampliaron las fechas para que entreguen todo lo que tiene que ver con la semana de inducción. Esta noche yo, después de que terminemos la sesión, entonces modifico las fechas para que por si alguno tiene algo pendiente por entregar de la semana de inducción, aproveche y se ponga al día en esa fase inicial. Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas al respecto. ¿Listo? Entonces, no habiendo preguntas, entonces ahora sí, vamos ya a entrar en materia y el día de hoy pues vamos a hablar de los devengos contables. ¿Qué son los devengos contables? Registro que es un principio que se rige en la contabilidad fundamental porque se tiene que dar siempre frente a los hechos que se presentan en el día a día de una empresa. Entonces, el devengo hace referencia a las transacciones económicas, los ingresos y los gastos que tiene la empresa y se registran en el momento que se genera o se incurre en ese gasto o en ese ingreso, independientemente de cuándo se vaya a realizar el cobro o los pagos en efectivo. Es lo que se conocía anteriormente, no sé si alguno tenga mm, conocimiento de cuando uno hacía la causación, ¿sí? Entonces uno como que creaba la cuenta por cobrar de, del gasto o creaba la cuenta por cobrar del ingreso, ¿sí? Entonces por eso ahora se les dice devengo contable. Entonces, a los ingresos de vengo se hace referencia cuando se ha prestado el servicio o entregado el bien y se ha generado ese derecho al cobro, aunque el cliente aún no lo pague, digamos. Un cliente paga, tiene la factura 30 días, se crea la obligación, así no la vaya a pagar en ese momento. Y los gastos de vengado, pues ahí se reconocen cuando se incurre el consumo de un recurso o de un servicio o nace la obligación de pago, aunque la factura aún no se haya pagado. Este principio del devengo contable permite reflejar una imagen más fiel y realista del rendimiento económico de la empresa en un periodo contable. Permítame, le doy ingreso a Angie Solano y a Juan Carlos Sinisterra. ¿Quién más está por ahí pendiente? Mónica tiene la manito alzada, cuénteme. Mónica Yolima. Mi profe, muy buenas noches. Su merced preguntó que si nos hizo la, hizo un interrogante o hizo una pregunta, que si nosotros teníamos preguntas al respecto. Entonces, ahorita al finalizar, yo quisiera preguntarle al respecto de lo del correo que nos enviaron para lo de la parte del, de la etapa productiva. Entonces, es para preguntarle al final. Bueno, listo, sí, señora. Listo. Entonces continuamos con el tema. Espéreme. Listo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia ya de lo que es la contabilidad. Entonces, la contabilidad, ustedes saben que nosotros veníamos manejando una contabilidad muy del país, que por eso nació el decreto 2649-2650 en ese entonces del 93, pero de acuerdo a todos los cambios sociales que se han venido presentando, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, entonces nosotros la economía de nuestro país se ve en la necesidad de entrar en un entorno globalizado. Entonces, aquí las empresas ya empiezan a tener desafíos que exigen, pues, implementar estrategias, redefinir lo que ya se había planteado y revisar las metas que se tenían. Entonces, esta dinámica aquí ya se empieza a mirar
la importancia crítica de lo que de la contabilidad como tal, porque se convierte ya en una herramienta de gestión. Y aquí, pues, es imprescindible disponer de un sistema contable que obviamente tiene que ser claro, relevante y fidedigno para que las personas que hagan uso de esa información puedan tomar decisiones, pero que sean decisiones con información veraz, ¿sí? Y no que vayan a tomar decisiones a la carrera y que sean decisiones mal tomadas que lleguen hasta el punto del cierre de la empresa. Pues, y lo que trata la contabilidad es de evitar llegar hasta allá. Entonces, es fundamental comprender que no solamente la contabilidad está radicada en la evolución histórica de la disciplina, sino también de las características y propósitos y criterios que tiene como tal las transacciones o los hechos contables que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto, ya cuando empezamos a hablar de un marco global, entonces ya empezamos a hablar de que la contabilidad se empieza a alinear con unos estándares internacionales establecidos por las NIF, que son las normas internacionales de la información financiera. ¿Qué es en sí la información contable? Entonces, la información contable es el resultado del proceso de la contabilidad y aquí se define como el conjunto de datos que se han clasificado, se han registrado y se han resumido para reflejar la situación financiera y económica, ya sea de una empresa, de una organización o incluso solamente de una persona en un periodo determinado. Entonces, es esencial que nosotros ya empecemos a hablar ese lenguaje técnico, el lenguaje que se utiliza en los negocios. Por eso es importante para que cuando nosotros vayamos a tomar decisiones, conozcamos la situación. Y ahí cuando nosotros empezamos a conocer la situación, ahí se demuestra, la contabilidad demuestra los recursos, que son los activos en este caso, las deudas, que son los pasivos, y el patrimonio de la entidad en un momento específico. Se evalúa el rendimiento. Aquí se empiezan a medir los gastos, los ingresos y los costos para determinar si la entidad o la empresa, como ustedes deseen llamarla, o la organización o la sociedad, obtuvo una ganancia o una pérdida en un periodo específico. Planificación y control. ¿Esto qué hace? Ayuda a los gerentes o a todas las partes que se involucran en ese momento a planear estrategias, controlar las operaciones y elaborar presupuestos. Y las decisiones externas, pues le permite, esa información contable permite suministrar datos a terceros. Cuando nosotros decimos datos a terceros, hacemos referencia a posibles inversionistas, a bancos, a proveedores o a las mismas entidades del Estado, para que ellos evalúen la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas o generar más rentabilidad. ¿Qué más se puede decir de la información contable? Entonces, la información contable tiene también unos usuarios, que son todas aquellas personas o también pueden ser entidades o organismos que necesitan de esos datos financieros para tomar decisiones económicas y empresariales. Entonces, esto tradicionalmente se clasifica en dos grandes grupos, los usuarios internos y los usuarios externos. Los internos son aquellos que forman parte de la organización y utilizan esta información para la gestión, la planificación y el control de las actividades diarias, lo que nosotros veíamos la semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos sesiones, eh, con las etapas de la administración, ¿sí? Entonces, entran a mirar los administradores y los gerentes para mirar cómo toman ellos decisiones estratégicas eh, utilizando la información contable o también la contabilidad administrativa para tomar decisiones, para fijar precios, también ahí se revisa, para controlar los presupuestos, revisar en los gastos y hacer una evaluación real del desempeño de la empresa. Los otros usuarios internos son los propietarios y accionistas. Estos sí son
realmente personas activas que tienen que ver con el desarrollo del proceso productivo de la empresa. Y ellos necesitan evaluar la rentabilidad de su inversión y el desempeño general de cómo han dirigido cada uno de los departamentos de la empresa. Empleados y sindicatos. Entonces, aquí los interesados, los empleados pues buscan tener una estabilidad, ¿sí? Y una rentabilidad de la empresa. Y los sindicatos, pues con esta información buscan también negociar salarios, beneficios y asegurar la permanencia laboral de todos los empleados. La otra parte que utiliza la información contable son los usuarios externos. Entonces, ellos son personas o entidades ajenas a la empresa, pero que tienen un interés directo o indirecto en su situación financiera. Por eso, más que todo en este caso, utilizan la contabilidad financiera. Em, Ay, permítame que me están escribiendo que alguien necesita entrar. No me había fijado. Listo. No, todavía no he terminado. Ya, ya ingresaron todos. Bueno, entonces ellos son los usuarios externos, entonces tenemos a los inversionistas, Para ¿sí? no lo vas a poner, Que, Miguel, guarda eso. señora, Oigan, oigan. bueno, entonces tenemos los inversionistas que ellos rentabilidad, la capacidad de generar flujos de efectivo y decidir si compran o venden o mantienen sus acciones. Contamos también con los acreedores y prestamistas. Estos prestamistas, pues son prácticamente los bancos o las instituciones financieras. Ellos, el papel que tienen es revisar y evaluar la solvencia y la liquidez que tiene la empresa para mirar si le pueden seguir otorgando créditos o préstamos y bajo qué condiciones. Los otros son los proveedores, pues que ellos determinan si pueden concederle un crédito a la empresa y también fijan los tiempos de cuánto va a durar ese crédito. El gobierno y los entes reguladores, pues ahí tenemos Hacienda Pública, autoridades fiscales, ellos están en el deber de utilizar la información para calcular los impuestos, vigilar el cumplimiento de la ley en algunos casos y regular las tarifas. Los clientes, pues ellos evalúan la continuidad del negocio, especialmente cuando dependen de contratos a largo plazo o de alguna garantía que tengan los productos que esa empresa está vendiendo o que tengan su inventario. Analistas financieros y asesores, pues ellos utilizan toda la información contable para hacer recomendaciones a sus propios clientes y a los posibles inversionistas. Y el público en general, pues ellos están interesados en el impacto que tiene la empresa. ¿Qué impacto tiene la empresa en la economía, ya sea municipal, local o del mismo país? ¿Qué empleo está generando? ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen? Y cómo ellos están enfrentando esos temas ambientales que hoy en día, pues, es el boom de todo sector económico. Seguimos ya con lo que tiene que ver con el campo de acción de la contabilidad o la información contable. Entonces, esto radica en que el campo de acción de la contabilidad, pues, es amplio, ¿sí? Donde se registra, se clasifica, se resume, también se interpretan las transacciones y los eventos económicos, y todo esto sirve para suministrar información que sea útil a los diferentes usuarios que son los que acabamos de ver para el proceso de toma de decisiones. Entonces, este campo de acción se extiende a todo tipo de organizaciones, ya sean con fines de lucro o se diferencie por la naturaleza de la entidad o el tipo de información que proporciona. Entonces, según la naturaleza de la entidad, pues tenemos la contabilidad privada o la contabilidad empresarial. Aquí se aplica, esta contabilidad privada o empresarial, se aplica en todas las entidades
cuyo capital es privado y busca obtener una rentabilidad, ¿sí? Y obviamente busca también cumplir con el objetivo social en caso que sea sin ánimo de lucro. En la parte comercial, tenemos en esa contabilidad privada, tenemos la comercial, la industrial de costo, la de servicios y la agrícola y la ganadera. En la comercial, pues ya ustedes saben que son empresas que se dedican a la compra y venta de mercancía, entonces ahí entran los mayoristas o los minoristas. Industrial y de costos, pues son empresas que transforman la materia prima en productos totalmente terminados, diferente a la materia prima con la que inició. Y aquí, pues, lo que se busca es enfocar cómo se determina el costo de la producción. En la parte de servicios, pues son las empresas que ofrecen servicios intangibles, como los bancos, los hoteles, los seguros, las consultoras, etcétera. Y agrícola y ganadera son las entidades que manejan activos biológicos y cosechas. La otra parte que tenemos, pues es la contabilidad pública. Esa contabilidad pública o contabilidad gubernamental, también es conocida, se aplica a las entidades de la administración pública, ya sean de orden nacional, regional o municipal. Y su objetivo principal es la rendición de cuentas. Si ustedes han escuchado, digamos, el SENA hace rendición de cuentas. El SENA no es una entidad que busque generar lucro, sino ellos rinden cuentas sobre cómo hicieron el uso de los fondos públicos, porque ustedes saben que a través del presupuesto nacional designan unos dineros al SENA para que ellos puedan, pues, hacer su gestión y toda la parte de capacitar a los colombianos en la parte del trabajo. Entonces, cuando se hace la rendición de cuentas, ahí se mira cómo se utilizaron los fondos públicos, cuál fue el cumplimiento del presupuesto del año anterior que se presentó y obviamente cero rentabilidad. Mm, Ahora vamos a ver en el campo de acción de la contabilidad el tipo de información que ya es especializado, lo que les hablaba hace un momento. Entonces, dentro de cualquier organización, la contabilidad se subdivide para generar informes específicos para diferentes audiencias. Cuando hago referencia a esto, quiere decir que son los usuarios internos o externos, que los acabamos de ver. Entonces, en la contabilidad financiera, los usuarios externos son los inversionistas, los acreedores y el mismo Estado. Y ellos cómo presentan esa información o el enfoque principal, ¿cuál es? Presentar la situación financiera, o sea, el balance y el rendimiento económico, que eso se hace a través del estado de resultados o el de pérdidas y ganancias, el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, pero obviamente todo esto está presentado a través de los estados financieros estandarizados por las NIF, más que todo son las NIF. Las otras son las US y las GAT, pero esas no las vamos a ver aquí. Solamente vamos a trabajar las NIF. Contabilidad de gestión o administrativa. Esa se refiere a usuarios internos, que son los gerentes y los directivos, y el enfoque principal es proporcionar información detallada sobre los costos, los presupuestos y análisis de eficiencia para la planificación, control y toma de decisiones internas. Lo siguiente, según el tipo de información especializada, también está la contabilidad de costos. Sus usuarios son internos, entonces tiene que ver con la parte, digamos, de los departamentos de producción y obviamente de gerencia. El enfoque principal de esta contabilidad especializada es que mide, analiza y reporta los costos que están asociados a la producción de bienes o a la prestación de servicios. Obviamente esto es clave para fijar los precios y controlar y hacerle un seguimiento al gasto. Y por último, pues encontramos la contabilidad fiscal. Su público objetivo es el Estado y las autoridades que tienen que ver toda la parte del tributo. Y el enfoque principal de esta contabilidad fiscal es que se rige a través de leyes fiscales y normativas de impuesto que están enfocadas en el correcto cálculo y presentación de las declaraciones tributarias. La siguiente son tendencias y campos especializados en la contabilidad. Entonces,
Aquí pues se ha expandido debido a toda la globalización que se ha presentado en nuestro país y a nivel mundial para abordar retos sociales y ambientales. Hoy en día se trabaja mucho esa parte, ese es el enfoque, sobre todo la contabilidad ambiental o ecológica, porque aquí mide, registra y comunica los costos que están asociados al impacto ambiental de las empresas. Entonces, hay multas, hay inversiones en tecnología verde y beneficios por reducción de la huella del gas carbono, ¿sí? Entonces, digamos, algunas empresas multinacionales tienen una gran responsabilidad ambiental en nuestro país por la contaminación que se genera. Y pues eso de alguna manera está impactando. Permítame en un momento que alguien me está por entrar. Un momentico, que hay dos personas para entrar. Tres personas. Listo. Entonces, eh, todo tiene que, cada vez que se aplica, digamos, esa parte ecológica, ambiental, pues hay una reducción y también hay unos beneficios que tienen las empresas. La otra tendencia es la contabilidad social. Entonces aquí tiene que ver todo con la responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mide y reporta el impacto de la empresa que tiene con sus empleados, con su comunidad y qué está haciendo para lograr cumplir con esa responsabilidad. Eh, Aquí también se habla de un término inglés que es el stakeholder, que en español significa grupo de interés. Entonces, aquí se refiere a cualquier individuo, un grupo, una organización que pueda afectar, que se refiere o puede afectar o ser afectado para las decisiones, acciones de los objetivos o resultados de la empresa o el proyecto que se pretenda manejar. Entonces, esos stakeholders hoy en día juegan un papel muy importante porque están los empleados que buscan tener esa estabilidad laboral, tener unos salarios justos, que esos empleados también tengan un crecimiento profesional. Directivos y gerentes, entonces aquí lo que se busca es la rentabilidad, la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos de la empresa. Propietarios y accionistas. Entonces está la rentabilidad de la inversión, la maximización del valor de la empresa, los dividendos, etcétera. Y esos son los stakeholders internos. Los externos son los clientes, los proveedores, los acreedores y bancos y el gobierno, que todo está regulado, digamos, en los clientes, que los productos tengan una calidad o el servicio que ofrezca, que esta empresa dé un precio justo, que de una atención postventa frente a los proveedores, pues que tengan unas buenas relaciones comerciales, que sus pagos sean puntuales y justos. Con los acreedores y bancos lo mismo, que la empresa tenga una capacidad de endeudamiento y obviamente que demuestre a través de sus estados financieros una solvencia y una liquidez económica. Y con el gobierno está el cumplimiento de las leyes, el pago de impuestos, la normativa sectorial, etcétera. Ya cuando miramos la parte local, entonces está el impacto ambiental que está generando esa empresa, si, si hay generación de empleo, si hay una contribución al desarrollo local, hay competidores, entonces hay un posicionamiento de mercado frente a las prácticas éticas comerciales, porque recuerdan que la semana antepasada veíamos los tipos de competencia desleal que había, que no solamente era de precios, sino habían otras más. Entonces, se tiene que se revisa esa parte. Em, y también ese stakeholders entra en la parte de la influencia de decisiones, en la parte ya de los negocios, en la reputación y la licencia social. Entonces,
que esa licencia social, cómo opera, si influye directamente en la reputación de la marca o no, y la sostenibilidad, que tiene que ver ya con la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza, que esto es clave en todas las empresas que hoy en día empiezan a nacer, ¿sí? Cuando uno va a Cámara de Comercio, pues empiezan a revisar el impacto que tiene la parte social. Tenemos también la contabilidad forense. Esta contabilidad ya aplica técnicas contables, pero más hacia la parte de auditoría, de investigación, todo lo que tiene que ver con fraudes, malversación de dineros, disputas financieras, y todo esto se hace para obtener pruebas y así iniciar un proceso. Y la auditoría, pues como ustedes mismos saben, es el campo de acción que está relacionado frente a la revisión y verificación de esa información contable para asegurar pues que sea fiable, que tenga un cumplimiento normativo, que haya una trazabilidad, que no aparezcan, digamos, a veces como sucede que aparecen eh, partidas contables sin ningún tipo de soporte o que se inventan. Entonces, todo esto lo trata la auditoría. Ahora sí, vamos a preguntas hasta ahí o el tema está claro, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la historia de la contabilidad. Permítame en un momento que hay una compañera de ustedes que está escribiendo que no puede ingresar. Entonces, ya, permítame un momentico a ver qué, si fue que mandó la evidencia. Permítame un momentico. Entonces, vamos a empezar a hablar de la historia de la contabilidad. La historia de la contabilidad es bonita porque tiene que ver, es el reflejo de la evolución económica y social que ha tenido nuestra humanidad a través de todos los tiempos. Pasó de ser un simple registro donde se daba como una existencia a ya lo que hoy en día podemos ver que que encontramos sistemas de información muy sofisticados, programas que nos permiten tomar decisiones. Entonces, la historia se divide de la contabilidad, se divide en cuatro épocas. La primera es la antigüedad y los primeros años de registro, que fue antes de 1494 después de Cristo. El segundo es el hito de la partida doble, ahí ya marca la época del Renacimiento. La tercera es la profesionalización y ya la especialización que aborda los siglos XIX y XX, y ya lo que hoy en día tenemos, que es la era moderna, la globalización, siglo XX y actualidad. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad, antes de 1494, la necesidad de la contabilidad aquí nace con, para revisar la producción, la organización social y mucho antes que la contabilidad nació mucho antes de que existiera el dinero. Entonces, en Mesopotamia, hacia el año 3000 antes de Cristo, ahí fue la cuna de la escritura. Mesopotamia en ese momento fue la cuna de la escritura y ahí se dieron los primeros registros contables. ¿Qué se hacía? Se utilizaban unas tablillas de arcilla con una escritura cuneiforme para registrar deudas, inventarios de grano y ganado en los templos. Ahí podemos darnos cuenta que pues el dinero no existía. Pasamos a Egipto, el antiguo Egipto, los escribas ahí mantenían un sistema organizado para controlar los tributos, para controlar el gasto público y la distribución de bienes para el faraón. Entonces, aquí se empezaron a sentar las primeras bases de la contabilidad administrativa. Ya pasamos a Roma, donde los registros financieros
En ese entonces, pues se manejaba mucho el latín, entonces era el rationarium, que hacía referencia a los registros de ingresos y gastos públicos del imperio. Entonces, estos eran esenciales para la administración del vasto territorio y el derecho romano sentó bases jurídicas que influirían en la normativa contable que ya se empezó a ver a evolucionar a través de los tiempos. La segunda parte que tenemos, pues, es el hito de la partida, que es lo que les decía, el Renacimiento. Entonces, aquí la contabilidad ya se empieza a transformar radicalmente, ya con el auge del comercio en las ciudades italianas. Ahí llegó un señor que no tenía nada que hacer en las tardes. Él iba a mirar bosques, a mirar árboles, y un día se dio cuenta que podían hacer la hermanita chiquita de la matemática. Él era un economista italiano que se llamaba Fray Luca Bartolomeo Paciolo, conocido como Luca Paciolo. Él fue el que se inventó la contabilidad y ahí él se dio cuenta que sistematizando, involucrando la suma, la aritmética, la geometría y las proporciones, se podía crear un sistema que podía hablarse del método de la partida doble. Entonces, ¿qué es el método de la partida doble? Fue un método revolucionario, aunque ya había sido usado por personas en Génova, Italia y venecianos, pero aquí se estableció el principio fundamental que no hay un deudor sin un acreedor. Entonces, aquí todo cargo corresponde un abono y esa es la base del equilibrio contable y permite un control integral de las transacciones, que más adelante vamos a ver que activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa prácticamente es la ecuación y es un principio que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Ya para la tercera fase, que es la profesionalización y la especialización, que viene del siglo XIX al siglo XX, conocemos que ahí es la revolución industrial. Y debido a esta revolución industrial, pues se da un crecimiento de grandes corporaciones que impulsaron la necesidad de una contabilidad más especializada y regulada. Entonces, ahí nace una contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque surgen las industrias para medir y ellas necesitaban medir con precisión el costo de la producción de sus bienes. Entonces, tienen que revisar cuánto iba en materia prima, cuánto era de mano de obra, cuánto eran los gastos indirectos. A eso es lo que se conoce como la contabilidad de costos. También nace la contabilidad administrativa y aquí se separa formalmente la contabilidad financiera y esto se hace solamente para proveer información interna y que fuera útil para todas las etapas que veíamos de la administración, para la dirección, la planificación, la ejecución y el control de los presupuestos. Ya entra la profesionalización y en el siglo XIX ahí ya se mira la figura del contador público y se empiezan a crear instituciones y exámenes oficiales. Aquí en Colombia es el único país donde no sucede eso, que si yo soy contadora, digamos aquí en Bogotá, puedo ser contadora en Cartagena o contadora en Barranquilla, mientras que en otros países no es así. Se necesita presentar un examen para tener la licencia y poderla ejercer. Lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, allá se tiene que tener una licencia por estado para poder eh, desarrollar la profesión de contador, ¿sí? Entonces, aquí es donde no pasa eso. Pero en ese momento, en el siglo XIX, se empezaron a crear esas instituciones ya se hablaban de colegiados de contadores y en Inglaterra y Gales ya eso se empezó ya a formalizar hacia los años 1880. Ya pasamos a la última etapa, que es la era moderna y la globalización, que es el siglo XX y la actualidad. Entonces aquí ya la contabilidad
empieza a coger una disciplina global gracias a la tecnología y la regulación. Entonces, hay una normalización y una regulación porque hay una crisis financiera en el siglo XX. Y debido a la globalización, pues se exigieron la creación de cuerpos normativos y ya nace lo que hoy en día conocemos como las NIF o las IRF, que tiene que ver con las normas internacionales de la información financiera. ¿Y qué busca esto? Garantizar esa comparabilidad, la fiabilidad y la transparencia que tiene la información contable a nivel mundial. Entra también la tecnología, porque llegadas las computadores, pues ya empezamos a trabajar hojas de cálculo, los software, y ya dejamos esa contabilidad de antaño que llevábamos unos libros contables a mano, una teneduría, y ya entra pues la sofisticación y la automatización de procesos en el manejo de grandes volúmenes de datos y la generación de la información contable y financiera en tiempo real. Nuestros nuevos enfoques es que esta disciplina de la contabilidad se extiende a campos más especializados, como la que veíamos hace un momento, la contabilidad forense, la contabilidad ambiental, la contabilidad social, y esto obviamente está reflejando nuevas preocupaciones en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, la historia de la contabilidad muestra cómo un sistema de registro evolucionó para hacer el lenguaje de los negocios y es indispensable para que se logre evaluar ese desempeño, administrar recursos y facilitar pues el comercio global, que es lo que vamos a ver el jueves, porque mañana no tenemos clase. Mm, Voy a pasarles a través del chat un, un video, o espere a ver si lo pude, no me acuerdo. Sí, aquí está. Vamos a ver si lo podemos escuchar para que ustedes lo puedan ver. De todas maneras, voy a poner los subtítulos para por si algo.
Listo, entonces el que quiera ver el video me avisa y yo con mucho gusto pues se lo paso para que pues tengan ahí el enlace del video que da más claridad de los temas que hemos venido, que hemos estado hablando hasta el momento. Listo. Entonces ya, habiendo visto el video de la historia de la contabilidad, vamos a hablar ya de los objetivos de la contabilidad. Entonces, el objetivo primordial de la contabilidad es suministrar información financiera y económica útil para que los diversos usuarios, tanto internos como externos, pues ellos puedan tomar las decisiones de manera informada y evaluar el desempeño también de una empresa o de una entidad. Este objetivo general pues se desglosa en varios propósitos, que son los que ustedes están viendo ahí, que primero pues tiene que ver con la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Todo tiene un enfoque, pero, o sea, todo lleva a un objetivo, a lograr un objetivo. Y como veíamos anteriormente frente a la clasificación de las contabilidades, lo que busca es tener unos objetivos generales de la contabilidad para que haya un registro y un control exhaustivo. Entonces se necesita registrar de forma clara, precisa y cronológica todas las transacciones u operaciones económicas, lo que nosotros cuando nosotros hablamos de ingresos, de gastos, de compras, de ventas que tiene una empresa. Hay que establecer la cuantía de los bienes activos, de las deudas, que son los pasivos, y el patrimonio neto de la empresa en un momento dado para establecer, y ahí ya se conoce la situación financiera que tiene la entidad, cómo está. Si prácticamente si esa deuda está más llena de deudas que de patrimonio o tiene más activos que el mismo pasivo, ¿sí? Entonces todo eso nos permite a nosotros establecer una cuantía, darle un valor a cada bien que tiene la empresa.
controlar los recursos, ya, o sea, cuando yo hablo de controlar los recursos, hago referencia a mirar, a revisar, hacerle un seguimiento a las obligaciones y a las operaciones que tiene la empresa para prevenir fraudes, errores o fugas de capital. ¿Sí? Que por lo general casi siempre en esa auditoría forense es cuando se empiezan a evidenciar todas las fallas que ha tenido la empresa y por qué se ha llevado a cabo el robo de esos recursos. La segunda parte ya tiene que ver con la información para la toma de decisiones. Entonces, se evalúa el rendimiento financiero y aquí se determina si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas durante un periodo. Esto se establece pues a través de los estados financieros y proveer a la administración datos confiables que sean sobre los costos, sobre la rentabilidad y la liquidez, para que de esta manera entre la contabilidad administrativa para planificar, dirigir y ejecutar las estrategias a futuro. El cumplimiento legal y transparencia. Entonces, aquí lo que se busca es cumplir con las obligaciones fiscales y normativas. Y aquí, pues, toca estar muy atento a la presentación de declaraciones de impuesto, a los libros obligatorios que se tienen que presentar en Cámara y Comercio, tener todos los documentos en regla y al día, porque recordemos que si nosotros, digamos, somos sujetos de declaratorios de IVA y nos quedamos con ese dinero, eso es un delito penal que lo puede llevar a uno a la cárcel porque las deudas con el Estado se pagan con cárcel. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la renta, lo mismo que pasa con todo lo que tiene que ver con los impuestos. Entonces, esa manera de cumplir con las obligaciones fiscales permite que tenga una relación transparente con el Estado y demostrar la solvencia y la capacidad de pago las empresas ante terceros, o sea, ante los inversionistas, ante los bancos, ante los proveedores, a través de los estados financieros. Ahí se demuestra si realmente una empresa cuenta con ese flujo efectivo para demostrar esa solvencia, si tiene liquidez financiera y si puede seguir endeudándose. ¿Cuáles son las cualidades que tiene la información contable? Entonces, tiene características cualitativas y características cuantitativas. Las cualitativas son las que hacen atributo a la información verdadera que debe ser útil a los usuarios frente a la toma de decisiones económicas. Entonces, si nosotros revisamos el marco conceptual de las normas internacionales de la información financiera, ellos muestran dos grandes grupos fundamentales para la información, para las cualidades de la información financiera. Entonces, las características cualitativas, la primera es de relevancia. Entonces, la información es relevante si es capaz de influir en la toma de decisiones para los terceros o para los usuarios. Entonces, ahí se habla de un valor predictivo que ayuda a los usuarios a realizar pronóstico sobre resultados futuros, como hacer un presupuesto. Un valor confirmatorio que ayuda a los usuarios a confirmar o a corregir evaluaciones previas. Y la importancia relativa que tiene que ver con la materialidad. Entonces, ahí cuando hay un error o una omisión, es relevante porque no está permitiendo que fluya para la toma de decisiones de los usuarios. Y la representación fiel, pues para hacer útil la información, no solamente debe ser relevante, sino que debe presentarse fielmente sobre los hechos económicos que se pretendan describir en cada registro contable. Entonces, debe ser completa porque debe incluir toda la información necesaria para que un usuario comprenda la información. Recordemos que nosotros cuando escribimos, no escribimos para nosotros, sino escribimos para terceros. Lo mismo pasa con la contabilidad. Entonces, debe ser que la información que se registre, pues cualquier persona la entienda. Digamos, si compré, por decir, mi empresa compra y vende colchones, entonces
tengo que tener que, digamos, el 2 de enero compré 10 colchones, los empecé a vender y tiene que ir en concordancia con el método de evaluación de inventario, que más adelante lo vamos a conocer, que es el CARDES, ¿sí? Entonces, ahí ese CARDES es una herramienta que le ayuda a darle una evaluación a la mercancía que se tiene para vender. Recordemos que con las NIF se utiliza el método de evaluación que es el PEPS, primera ser entrar, primera ser salir. Frente a la representación fiel continuo está esa parte neutral, que tiene que ver con que la información no puede estar sesgada, tiene que favorecer o tiene que favorecer siempre a las partes. Que esté libre de error, pues no puede tener omisiones, ni puede haber, digamos, adulteraciones en la información, digamos, que en una factura que yo la tache o que vengan unas cantidades o unos valores que no son reales. Entonces, por eso se busca que la representación de esta información sea fiel, que esté libre de error. Y pues siempre lo que se busca es que todo tenga que todos los datos que se registran en la contabilidad, pues sean transparentes. La otra parte de cualidades de la información tenemos las cualitativas. Acabamos de ver las cuantitativas, ahora vamos a ver las cualitativas. Entonces, estas características, obviamente, lo que ayudan es a mejorar la utilidad de esa información y porque obviamente va a ser relevante y representa fielmente lo que tiene la empresa, si lo está debiendo o es lo que tiene. Entonces hay una comparabilidad porque permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre diferentes partidas. Entonces aquí se aplica tanto a la información de la misma empresa a lo largo del tiempo, o sea, que tenga una consistencia, como de diferentes empresas, que haya una uniformidad en la aplicación de las normas. Digamos, si mi empresa que se dedica a vender colchones le compró los colchones a Sprint, entonces Sprint tiene que tener la factura de esa venta a colchones media flechas. ¿Sí? Entonces tiene que haber siempre una correlación de la información, tiene que ser comparable esa información. Verificabilidad, entonces lo que les acabo de decir, entonces ayuda a asegurar a los usuarios que la información que se representa es fielmente los hechos económicos que se presentan. Entonces van a haber personas en la parte de auditoría y que son expertos, donde llegan a revisar y a revisar esa información para decir que es fiel, que hay un consenso de esa información, que, o sea, se revisa la trazabilidad de ese hecho económico. Y en la parte de oportunidad, tiene que ver que la información está disponible para los responsables de la toma de decisiones en cualquier momento. Y pues como esa información está ahí, pues es capaz de influir en las decisiones. Antiguamente, pues esta información era menos útil, pues porque no había una trazabilidad, entonces era más difícil tener esa oportunidad en la parte de la verificación de las cualidades de la información contable. Y por último tenemos la comprensibilidad. Entonces, implica que la información debe ser clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa. Aquí se asume que los usuarios tienen conocimiento razonable de todas las actividades económicas, de todo lo que tiene que ver con la contabilidad y todo lo que tiene que ver con las finanzas. El marco conceptual de la contabilidad bajo los estándares internacionales. Entonces, esto traté de sintetizarlo lo mejor posible para que fuera más entendible. De todas maneras, ustedes ahí en la plataforma van a encontrar ese marco conceptual, que son más o menos unas 187 hojas, si no estoy mal, de lo que habla, de lo que le resumí acá. Bueno, entonces, ese marco conceptual, como lo veíamos en el video, hablábamos de las IAF, que significa Junta de Normas Internacionales de la Contabilidad. Esta organización
es independiente del sector privado y este es el responsable de desarrollar y aprobar las normas internacionales de la información financiera. El IAPS opera bajo la supervisión de la Fundación IFRS, que significa, digamos, reportes estándares internacionales de la contabilidad financiera. Y estas entidades pues son sin fines de lucro y su función principal es el desarrollo de las NIF. Cuando hablamos del desarrollo de las NIF, desde que se empezó a implementar en otros países, no aquí en Colombia, se buscaba crear un único conjunto de normas contables y que todo el mundo estuviéramos hablando el mismo lenguaje contable, ¿sí? Que fuera de calidad, que fuera comprensible y que obviamente fuera de un cumplimiento obligatorio. También se habla de esa armonización, porque aquí lo que busca es promover el uso y la aplicación de las NIF para lograr que esa información financiera sea transparente y comparable a nivel mundial, facilitando así la toma de decisiones económicas por parte de los inversionistas y de otros usuarios. También hay una colaboración porque se trabaja con emisores de normas nacionales, que eso fue lo que sucedió acá, para lograr la convergencia de esas normas nacionales contables a las NIF, que lo que aquí regía era el decreto 2649 y 2650 del 93. Esta IAPS se fundó en el año 2001 en Londres y reemplazó al Comité Internacional de la Contabilidad, que se conocía como las IATS. Ahora termina en B, antes terminaba en C. Entonces, el objetivo de este marco conceptual tiene una meta que es proporcionar esa información financiera que sea útil para todos, que tenga unas características cualitativas, que eran las que acabábamos de ver, que sean relevantes y de representación fiel, esas son las fundamentales, porque cuando hablamos de relevancia, es que sea capaz de influir en las decisiones de los usuarios. De representación fiel, pues que sea completa, neutral y que no tenga ningún error. Y de mejora porque sea comparable, verificable, oportuna y comprensible. Los elementos de los estados financieros. Entonces, aquí se establece, frente a la situación financiera, pues tenemos el balance general. Esto nos permite reconocer que el activo es un recurso económico que está presente en todo momento en la empresa y que obviamente está controlado por esta para dar un resultado de los sucesos pasados, ¿sí? Digamos, si yo tengo 100 pesos y compro 10 panes, de esos 100 pesos y los vendo de esos 10 panes a 50 pesos, entonces ahí ya empiezo a tener un activo. El pasivo, pues es una obligación, una deuda, algo que esa empresa le está debiendo a alguien. Y también representa o se busca revisar esa trazabilidad, ese recurso económico, cómo va a llegar. El patrimonio, pues ya es la parte residual que es de los activos cuando se deducen los pasivos. Eso ya me da mi patrimonio. Frente a la parte de rendimiento, pues es lo que nosotros conocemos como el balance de pérdidas y ganancias, que manejamos los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, los ingresos no es que esté entrando, o sea, los ingresos hace referencia más que todo al aumento del activo, o sea, a las ventas, y se disminuyen los pasivos. Entonces, aquí lo van a entender más cuando hagamos el estado financiero. Los gastos, pues es una disminución del activo y un aumento del pasivo, porque el aumento, se me están, digamos, un gasto de nómina, tengo la obligación de pagar la nómina. Entonces, se me incrementa mi pasivo, mi obligación de nómina, pero se me disminuye el activo porque tengo que sacar plata para cubrir ese pasivo. Y ya en reconocimiento, si baja en cuentas, entonces aquí se establece criterios sobre cuándo una partida que cumple la definición de un elemento debe ser incluida o eliminada del estado de la situación financiera. Esto también ustedes lo van a entender en el momento que hagamos
em, el cierre contable que se debe hacer cada mes en las empresas. Y la medición, pues aquí se empieza a revisar a través de las NIF el costo histórico, o sea, ahí se revisa el precio original de esa transacción, de cuando compré, el valor actual, cuánto, si se me ha desvalorizado ese inventario o se me ha aumentado. Cuando nosotros hablamos del valor razonable, que es una medición basada en los flujos de efectivo, eso también lo vamos a ver ya como en el tercer módulo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver todo con el marco conceptual que se ha trabajado bajo los estándares de, de las NIF. Aquí les voy a pasar un video. Espérenme un momentico que se me perdió su grupo. Para que cuando tengan un tiempito puedan revisarlo y les aclare más todo lo que tiene que ver con las NIF, por qué nacieron, cómo se fueron implementando, etcétera. Mm. Ahora vamos a hablar de los elementos de los estados financieros. Entonces, estos elementos pues se representan en, ya no lo conocemos como balance general, sino el estado de la situación financiera. Aquí se describe la posición financiera de la empresa en un momento específico del tiempo. Por decir, hacemos balance general al 31 de julio del 2025 y ahorita volvemos a hacer un estado de la situación financiera al 31 de diciembre del 2025. Tiene unas fechas específicas para hacer presentación de, de ese estado de la situación financiera. Entonces, el activo es un recurso este estado de la situación financiera, eh, podemos visualizar el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo es un recurso económico que siempre va a estar presente porque está controlando a la empresa, como lo que les hablaba hace un momento, de resultados de sucesos pasados. Ese recurso económico es un derecho que tiene un gran potencial de producir beneficios económicos para la empresa. El pasivo, y todo esto está definido a través del marco conceptual de las NIF. El pasivo es una obligación que está presente y está en el presente de la entidad. Es un recurso económico que también se ha dado a través de sucesos pasados y ahí implica sí o sí una salida de, de un recurso. Y el patrimonio, pues es la parte residual de los activos de la empresa. Y aquí se da cuando nosotros hemos deducido todos los pasivos o también es conocido como el capital contable o patrimonio neto. Y el patrimonio está también representando la participación de los dueños. Prácticamente son las deudas que tiene la empresa con los dueños o con los inversionistas de la empresa que se está trabajando, ese estado de la situación financiera. Tenemos el estado de resultado integral. Entonces, este también era conocido como el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, y aquí este estado mide el desempeño financiero de la entidad durante un periodo también determinado. Los ingresos son aumentos frente a los beneficios económicos que produce a largo plazo en un periodo contable, ¿sí? Y los gastos, pues, son los decrementos que tiene la empresa a largo periodo también. Entonces, son salidas de dinero o disminución del valor de los activos. Aquí también entran los costos, pero en la contabilidad de las NIF, estos se considera parte de los gastos. Para cuando nosotros vayamos a hacer el estado, pues nos vamos a dar cuenta. Estos 5 elementos que acabamos de ver, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos, son la base conceptual para el reconocimiento, la medición y la presentación de la información de los estados financieros. También les voy a pasar otro videito para que ustedes revisen todo lo que tiene que ver con la parte de los estados financieros
a través de las normas internacionales de la información financiera. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Me voy a ingresar. Listo. Listo. Espérame, digo que deje de compartir por darle ingreso a dos compañeras. No hay más para ingresar. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar todo lo que tiene que ver con la información contable. Entonces, la información contable es, tiene que tener un reconocimiento, una medición inicial y posterior, una presentación, una revelación y una baja en cuentas. El reconocimiento es identificar si el hecho económico corresponde a un movimiento del activo o del pasivo, del ingreso o el gasto. La medición inicial y posterior, aquí se determina el valor por el cual será reconocido ese hecho económico en el momento en que se incorpora a la contabilidad inicial o cuando se va a presentar la información. La presentación, aquí es donde se muestran los estados financieros y se pone en conocimiento a todos los terceros o a los interesados de esa información contable. La revelación consiste en informar eh, el origen de todos los hechos económicos. Y la baja en cuentas, entonces, es la eliminación, puede ser total o parcial, de un activo o un pasivo que se ha conocido previamente en el estado de la situación financiera. ¿Cuándo se da de baja un activo? Cuando se pierde los derechos contractuales de recibir flujo de efectivo. Ejemplo, se vende un activo financiero o se vende un elemento de propiedad, planta y equipo. Ahí se da de baja un activo. ¿Cuándo se da de baja un pasivo? Cuando se paga una deuda. Y la ganancia o pérdida surge cuando se da la baja de esas cuentas, ya sea de un activo o de un pasivo, y se reconoce en el estado de resultados del periodo. También les voy a pasar un video, es que estos videos son largos, por eso no los paso aquí, sino aquí nos quedamos hasta las 10 de la noche, con todo lo que tiene que ver de los estados financieros. Entonces ahí se los mandé al WhatsApp. También, cuando nosotros empezamos a conocer esa información contable, tenemos que tener unas bases de medición. Tenemos el costo histórico, ese costo histórico, o sea, las bases de medición son métodos que se utilizan para determinar la parte, los reconocimientos en los estados financieros. Como les decía, el activo, el pasivo, ingresos y gastos. Entonces, en el marco conceptual de la información financiera y las normas internacionales de la información financiera, se emplea una combinación de bases que nos permite conocer más y darle el valor real a un hecho económico que se haya presentado. Entonces, este costo histórico que ustedes están viendo en pantalla es el más utilizado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el activo ya sabemos que es el efectivo o el equivalente de un efectivo pagado. Y es un valor razonable en el momento que se hace la entrega para adquirir otro activo. Entonces, por decir, entrego 1.000.000 de pesos y me entregan un computador a la empresa. Entonces, estoy entregando un activo que es un efectivo y me están entregando un computador que se me vuelve un activo de propiedad, planta y equipo de la empresa. Las características tiene que ser fiable y tiene que tener relevancia. La fiabilidad, entonces, aquí se considera que, pues, que se basa en transacciones que sean reales y que
sean documentados, o sea, que venga con la factura, primero que se haga la cotización, la factura, si hay una declaración de cambio, que venga todos esos soportes y que tenga una relevancia porque tiene que tener esos, digamos, esos periodos de depreciación de ese activo o también, si es un pasivo, pues que se me va a disminuir se me va a aumentar un pasivo, porque digamos, si yo compro el computador a crédito, entonces hay un activo, pero también hay un pasivo por cumplir. Entonces, aquí se trata de mantener esa relevancia frente al costo histórico. El otro es el valor razonable. El valor razonable tiene que ver con una medición que se basa en el mercado y que busca reflejar el valor económico actual de ese bien. Entonces, en el activo, pues ahí el precio, que es el precio que se recibe por vender, y esto está definido en las NIF 13, en las normas internacionales de la información financiera, la 13, cuando ustedes tengan un tiempito, la revisan. Esas valoraciones también están dadas por unos niveles que es importante que ustedes la conozcan, y en el video que les acabo de pasar les aclara más sobre todo lo que tiene que ver con la valoración de los inventarios. Entonces, las características, lo mismo, la relevancia y la fiabilidad. Entonces, la relevancia porque son las condiciones, o sea, muestra el valor real en el mercado de ese activo, y la fiabilidad, pues que puede ser menos fiable si no existe un mercado activo para el elemento que lo requiera. El otro que tenemos hay otras bases de medición también que nos permiten basarnos en mediciones de valores actuales con respecto a otros. Entonces tenemos el costo de amortización, el valor del uso y el valor neto realizable. El costo de amortización, entonces aquí se utiliza principalmente para el activo y el pasivo. Y aquí está reflejado ese costo histórico ajustado a la amortización de cualquier activo o pasivo. Y pues se ajusta también al deterioro del valor, digamos, por decir, cada, cada, cada maquinaria que tiene la empresa representa va perdiendo su valor a través del tiempo. Entonces, por eso se tiene que amortizar ese valor, porque cuando se baja, pues el costo va a ser cero. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo se hace la amortización de un activo. El valor de uso, entonces, se utiliza para determinar el importe recuperable de un activo, y también tiene que ver con todo lo de los flujos futuros del efectivo. Entonces, lo mismo, se calcula ahí ese valor de uso de ese activo y se revisa si vale la pena, eso más que todo sean maquinarias de producción, para revisar el valor real de esa maquinaria. Y el valor neto realizable tiene que ver con los inventarios. Entonces, lo que les hablaba hace un momento, que se revisa cuál es el método de valoración más indicado, que en este caso, y es recomendado por las NIF, es el PETS, el primero en entrar, primero en salir, y aquí, pues, dependiendo de esa valorización, se revisa el costo de ese inventario y la utilidad que se espera obtener a futuro de ese inventario. Entonces, estos elementos también miden ese costo histórico en el precio de la transacción. También hay otro video, qué pena llenarlos de tantos videos, pero pues realmente el tiempo no nos alcanza porque son videos de 1 hora algunos, para que también pues aclaren más las dudas. De todas maneras, el material de formación también está ahí en la plataforma para que ustedes puedan corroborar toda esta información que están viendo en este momento. Y por último, vamos a ver las políticas contables. ¿Qué son esas políticas contables?
Es el conjunto de principios, bases, convenciones, reglas, procedimientos específicos adoptados por una empresa para preparar y presentar esos estados financieros. En el marco de las normas internacionales de la información financiera, estas políticas garantizan que esa información que se va a presentar sea relevante y sea fiel, que cualquier transacción que yo quiera revisar es porque se dio. También aquí se aplica o se debe revisar la NIC 8, que habla sobre las políticas contables, los cambios de las estimaciones contables y de los errores. Es importante que ustedes vayan teniendo claridad cada NIC que está manejando, para que de esta manera ustedes en el momento que la tengan que utilizar, la utilicen bien y sea aplicada bien la NIC. Entonces, tenemos la política contable de naturaleza y propósito. Esas políticas son los principios bases o las reglas y procedimientos específicos que adopta una empresa para preparar y presentar estados financieros. Tiene un propósito que es asegurar que los estados financieros que cumplan con las características que vimos hace un momento, las características cualitativas y cuantitativas de las NIF y obviamente que sea relevante y de representación fiel. Digamos, en este caso, cuando nosotros empezamos a ver los estados financieros, revisamos la NIF 16 que tiene que ver todo con lo de propiedad, planta y equipo. Entonces, eso ahí se ve cuál es el modelo del costo que vamos a elegir para nuestra empresa y cuál es el modelo de revaluación que se va a tener para esa propiedad, planta y equipo. También, aparte de la NIF 8, también tenemos la NIF 2, que habla de los inventarios. Entonces, esos inventarios tenemos también que revisar qué tan beneficioso es en la empresa tener el costo promedio, porque a veces es, o lo que nosotros conocemos como el promedio ponderado, porque a veces no es tan factible como lo que se conoce internacionalmente como FIFO o traducido a nuestro español, que es primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, de eso trata también las políticas contables. La otra política contable es de jerarquía de aplicación y juicio de la gerencia. Ay, me asusté, yo pensé que no estaba grabando la sesión, pero sí, sí la estoy grabando. Entonces, la jerarquía es cuando una entidad está seleccionando una política contable y debe seguir una jerarquía estricta para asegurar esa coherencia y el cumplimiento. Entonces, el primero es la NIF 1, que se especifica la obligatoriedad de presentar esa política contable. Entonces, aquí se aborda específicamente el suceso, cómo se dio el hecho económico, cómo debo aplicar y con qué norma debo aplicar ese hecho económico. El segundo, pues empieza ya a desarrollar la política o el juicio de la gerencia, donde si no existe una NIF específica, la gerencia o las personas encargadas, el jefe de contabilidad, debe usar su juicio para desarrollar una política. Entonces, se debe tener en cuenta cuáles son los requerimientos de la NIF y buscar una NIF que se asimile a los requerimientos que se están necesitando para poder registrar ese hecho. Todo lo que tiene que ver con el pronunciamiento, es importante que ustedes revisen bien ese marco conceptual de las IAPS para poder desarrollar bien esa política financiera o política contable. La tercera tiene que ver con los cambios en las políticas contables. Entonces, aquí se requiere que cuando surge una modificación de una NIF haya un tratamiento específico a esa transacción. Obviamente, la aplicación de ese cambio que se va a hacer no puede ser retroactiva, sino se hace
a partir del momento en que se hace el cambio o que se da el hecho económico. Y tiene que tener también esa información comparativa de cada periodo para poder reflejar esa nueva política contable que se va a implementar en el sistema contable de la empresa. Y ya seguimos con los fundamentos contables, que eso ya lo empezamos a ver el jueves, para revisar cómo nace un hecho económico y abordamos, creo que alcanzamos a abordar, no creo, lo de los documentos contables y no contables, no, eso creo que no lo alcanzamos a abordar el jueves, sino el viernes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No hay pregunta? Listo. Entonces, les comento. Al día de ayer hablé con el instructor Héctor Orjuela. Él me dice que los lunes no puede tener formación porque tiene programada otra ficha y no alcanza a llegar a las 7 para darles formación a ustedes. Entonces quedó ahora los miércoles. Él mañana se va a reunir con ustedes para darle un ajuste a al cronograma para la entrega de evidencias y para mirar cómo hacen para adelantarse. ¿Listo? En cuanto a lo que nosotros hemos estado viendo, pues yo he venido calificando. Todavía me falta porque siempre tengo que termino de calificar y vuelvo a mirar y hay otras personas que han vuelto a mandar, entonces me toca desde el inicio porque esta plataforma no permite calificar, digamos, si Nidia Flechas mandó, calificarlo de Nidia Flechas, sino tengo que empezar desde, digamos, desde el apellido A hasta que llegue al Flechas. No me permite hacerle no me permite revisar uno por uno, o sea, tiene que ser uno por uno y no específico, sino grupal. Entonces me demoro. Entonces el viernes voy a sacar nuevamente el consolidado tanto de la parte de inducción, de la fase de inducción, si han habido más personas que han entregado. Los invito también, todavía tienen el tiempo para que sigan entregando las evidencias y aprovechen esta falencia que tiene el sistema porque no se ha podido crear la ruta de aprendizaje para asociarlos a ustedes. Entonces, aún me permite que sigan enviando las evidencias de la semana de inducción. Lo mismo, pues hay plazo para que ustedes sigan enviando las otras evidencias ya en la fase de análisis en lo mío, ¿sí? En mi competencia. Esperemos a ver mañana que hablan con el profesor Héctor. Nelson, cuénteme que tiene la manito levantada. Doctora, una pregunta en cuanto a las evidencias del informe. Yo tengo pendiente subir esa, pero me generó una duda y es que yo escuché, bueno, tenemos el comentario de que iba a ser con una empresa ya real. Entonces, pues me tocó parar todo en lo que iba porque yo lo estaba haciendo pues con una empresa ficticia o es que no entiendo. Lo ideal es que nosotros trabajemos en empresas reales porque esta va a ser la base para desarrollar todo esta formación, ¿sí? Todas las fases que traen. Me he dicho toda la formación de ustedes. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que a ustedes les van a pedir declaraciones de impuestos o hacer una declaración de renta, una declaración de IVA. ¿Y qué es importante? Pues de que haya algo real. Porque inventado, yo me lo puedo inventar y realmente no sé en dónde haya el error, si tenga un error, si no lo tenga. Entonces, sí se recomienda que todo esto se trabaje sobre empresas reales. Si ya definitivamente pues es imposible conseguir, por eso se les hace la sugerencia de que trabajen en grupo, que es más fácil que puedan conseguir una, una empresa del sector real y no una empresa ficticia, porque como ustedes saben, pues se trata de trabajar sobre lo real. Entonces, sí se les recomienda. Si definitivamente pues no se puede, pues no se puede, Entonces, pero entonces digamos pero es para su mismo esa aprendizaje. La declaración. recomendación es para que lo hagan por su mismo aprendizaje. Disculpame. No, ¿Más preguntas al respecto?
Sí, pues, doctora, es que no le escuché la respuesta. La empresa que escoja pues, a nuestra elección, ¿sí? O sea, Señor, es que cuando le pregunté de la empresa es a nuestra elección, es que no le escuché la respuesta, disculpe. ¿no escuchó la respuesta que le di? No, no, señora, la de la empresa, o sea, la empresa es a nuestra elección. Lo ideal es que sea una empresa del sector real para que puedan trabajarla durante todo su proceso de formación. Listo, doctora, perfecto, gracias. No, hoy yo no pasé lista, Maile. Hoy no pasé. Mónica, Profe, yo creo Mónica, la persona. Cuénteme, Ana. profe, quería preguntarle, ya con esto que usted nos explicó, ¿podemos ir trabajando lo del taller de balance de apertura o todavía no? Pues es que la verdad no recuerdo el balance de apertura. Eh, Dice esa es, balance de esa, apertura e identificación de documentos contables. no, todavía no, porque eso lo vemos ahorita. Es que el balance de Ah, apertura bueno, toca hacer un ejercicio y lo tienen que sí, hacer, creo señora. que en una plantilla en Excel. De Excel, sí, señora. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo desarrollada, claro que si ustedes tienen una plantilla, no hay problema, pero yo desarrollo una plantilla con un ejercicio que quiero que lo trabajemos, es un ejercicio corto, no me recuerdo bien si son 5 o 7 puntos, donde ahí sacamos libros auxiliares, el libro mayor, hacemos el cierre contable y llegamos a los estados del balance general, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de la situación financiera, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes comprendan primero esa parte para que ya con eso ya puedan desarrollar el ejercicio. Bueno, entonces todavía no nos afanemos. Hasta que hagamos este ejercicio, eh, lo pueden desarrollar la evidencia. Yo de todas maneras, cuando pues les voy a pasar el ejercicio y la plantilla para que en sus ratos libres le echen una revisadita, si y ustedes mismos intentan hacerlo, a ver si entienden, pero primero tenemos que mirar, digamos, cuando aumenta un activo, cuando disminuye, la clase, el grupo, el subgrupo, todo lo que tiene que ver con la parte contable, cómo se hace un asiento contable, para así llegar a hacer ese ejercicio. Bueno, Bueno, profe, sí, señora. eh, Stephanie Ramírez tiene la manito también levantada. Buenas noches, sí, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Es que ahí estaba preguntando sobre la evidencia como dos de las, algo así, bueno, yo lo último que hice fue lo de el informe ejecutivo, ¿sí? Y el siguiente que estaba esperando como esta clase para, o sea, entender un poco más era el informe de direccionamiento estratégico y políticas contables. Eso sí se puede ir desarrollando, ¿cierto? Eso sí ya se puede ir desarrollando. Ok, perfecto, gracias. Listo, sí, señora. Una pregunta. Señora. Qué pena, no sé si ya lo habían preguntado, pero no escuché. Eh, entonces, esperamos a la clase a la próxima clase que vamos a tener para hacer el taller del balance de apertura. Sí, señora. Ah, listo, profe. Sí, porque yo estaba perdida con el ejercicio que está ahí. Listo, Sí, sí, profe. sí, señora. Primero vamos a hacer un ejercicio aquí. El día que hagamos ese ejercicio sí lo terminamos tardecito, por ahí a las 10:30 de la noche, porque toca hacer un registro por registro, y lo que pasa es que si lo corto, pues ya como que se pierde la hilación del tema al siguiente día. Entonces prefiero hacerlo, no sé si empecemos más tempranito, por ahí a las 6:30 el día que hagamos el desarrollo de ejercicio, para que no terminemos tan tarde,
pero sí es necesario que todos empecemos a participar en el desarrollo de ese ejercicio, pues para que también las dudas que hayan se trabajen en ese momento ahí en ese ejercicio. De todo lo que tenemos que ver, esa es la clase que más se demora, que creo que yo se los había dicho. Ok, sí, profe, pues digamos que yo lo preguntaba es por la fecha que aparece en Sajuna, pero Ah, entonces no hay no, problema, ¿sí? no, en ese momento no nos preocupemos por la fecha, Ah, listo. preocupémonos porque a ustedes les quede claro bien estos conceptos, porque estos conceptos son la base que van a tener de aquí en adelante hasta que terminen su etapa lectiva. Y pues obviamente como van a continuar con todo esto, pues que les quede clarito esta Listo, profe. información. Muchas gracias. Listo. Mi profe, buenas Mónica, noches. sí señora. Pues yo al principio de la clase le había preguntado acerca del correo que nos compartieron para lo de la etapa productiva. ¿Qué es lo que Sí, debemos sí escribir señora. nosotros en el asunto o qué es lo que tenemos que hacer ahí? O sea, no me queda como claro ese tema. Le agradezco que nos ayude, por favor. O sea, yo les envié a ustedes un enlace para que registraran qué etapa, qué opción de etapa productiva ustedes querían escoger. Si querían escoger contrato de aprendizaje, pasantías, proyecto productivo, contrato laboral, ¿sí? Y eso se registra. La señora Karen López, que es la encargada en este momento de contratos, ella lo registra y quedan ahí. Hay veces los empresarios revisan y ellos buscan, digamos, aprendices que estén en etapa lectiva para patrocinarlos. Entonces, como ya está la base de datos creada, entonces lo que hacen es buscar quiénes son las personas que, digamos, quieren tener contrato de aprendizaje, están en etapa lectiva y los convocan, ¿sí? Es para eso. Tienen 2 veces, creo que son 2 veces, que tienen la oportunidad de cambiar de etapa lectiva, de etapa de elección, de etapa productiva. Pero se está haciendo el consolidado. Karen en este momento no está incapacitada y ya llega yo creo que ya llega la otra semana porque ya llega la primera semana de noviembre para pasarle esa información. Entonces las personas, aprovecho también para las personas que no han terminado de diligenciar ese cuadro, por favor lo diligencien para ya a partir del 6 creo que es que ya se reintegra, pasarle esa información a ella. Bueno. Bueno, Y profe, con gracias. respecto a los correos, no me han terminado de pasar la información de quienes no han podido activar el correo Soy Sena para poder hacer la erradicación de ese tema en la mesa de ayuda con el SENA. ¿Sí es clara la respuesta, Mónica? Sí, sí, señora, gracias. Nisley tiene la mano levantada. Hola, profe. No, pues la bajé porque ya lo habló. Lo que hablaba Mónica fue el correo aquello que usted me envió de Adriana, que es la chica de patrocinio. Pero yo, Adriana pues, Molina. yo escribí, dije, para el patrocinio, porque pues algunos compañeros me estaban pidiendo la información por interno, se las pasé, las dejé en otro grupo que tenemos. Pero entonces, no sé si Mónica estaba preguntando era por ese patrocinio y no por la productividad, porque pues el correo que usted nos envió y el único que he compartido ha sido ese, el de Adriana Molina. Sí, sí, señora. Pau, yo estaba preguntando por el de patrocinio, porque el otro, que es de la etapa productiva, es algo diferente. De pronto la profe no Pero entendió la tú dijiste, pregunta. dijiste productiva, por eso de pronto confundimos a la profe. Entonces el patrocinio, Bueno, ella entonces estaba era lo de preguntando. patrocinio porque tú enviaste, sí, porque tú enviaste ese, pues al grupo. Entonces, pues no supe qué era lo que había que hacer ahí. Entonces yo dije, pues esperemos que esté la clase para poder preguntar. Sí, en efecto, y por eso estoy diciendo. Dijiste fue productividad, entonces de pronto confundimos a la profe y la profe te dio respuestas sobre la productividad, la etapa productiva, perdón. El patrocinio, ya la profe pues te hizo el comentario, profe, lo que estaba preguntando Mónica era de pronto qué asuntos enviaba, sin embargo yo les dije
lo que usted acaba de decir, que pues es una empresa que te convoca o que te ofrece la oportunidad de patrocinarte en etapa lectiva. Todo eso pues lo comenté, pero que si querían información adicional, yo no sé si pues ellos querían y estaban libres de preguntarlo en el mismo correo a Adriana. O sea, ya ahí sí era algo ya muy personal. 2 ya tenían empresas, ya 2 me escribieron, tengo empresa, ¿cómo hago? Listo, usted me pasó la información. Pero los demás que quisieran, pues ya querían ampliar información, pues ofrecí que con Adriana de pronto le preguntaran. O yo le preguntaba nuevamente a usted, pero no sé qué más pasó ahí. Es que Adriana Molina, ella es la funcionaria que solamente se encarga de contratos de aprendizaje. Recordemos que hay dos modalidades de contrato de aprendizaje. Una, que es cuando yo termino mi etapa lectiva y diligencié ese cuadro donde escogí yo mi etapa productiva como contrato como un contrato de aprendizaje. Entonces, yo conformo una base de datos que estoy ahí seleccionada como candidata para hacer contrato de aprendizaje. Cuando yo finalizo mi etapa lectiva, entran las empresas a mirar quiénes están finalizando su etapa lectiva para, pues, hacerle la entrevista y todo y mirar si pueden continuar, si pueden ser contratados por contrato de aprendizaje. La otra opción es que yo estudiando, hay empresas también que buscan aprendices que estén estudiando para patrocinarles esa parte lectiva, cosa que en el momento que ya salen a etapa productiva ya cuentan con ese contrato de aprendizaje. Entonces, Adriana Molina es la gestora entre la empresa y el aprendiz para cuando ya hay un contrato de aprendizaje real, ¿sí? Digamos, si yo en este momento estoy estudiando lo de contabilidad y aparece por decir Bossi y dice, Nidia, la voy a patrocinar mientras usted estudia, entonces ahí sí me dirijo a Adriana Molina y le digo, tengo esta empresa que me va a patrocinar desde la etapa lectiva y continuará obviamente con la etapa productiva. Eso es lo que ella hace, ¿sí? Con Karen López, ella lo que hace es coger toda esa información que nosotros depositamos en ese formulario y se la pasa a las personas interesadas, quienes, digamos, 10 personas van para hacer proyecto productivo, 10 personas van a hacer contrato laboral, 10 van a hacer contrato de aprendizaje, 10 van a hacer monitorías, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, no sé si haya quedado más clara la pregunta de Mónica. Sí, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces no los molesto más. Recuerden que mañana tiene información con Héctor, más sin embargo, yo mañana en la mañana vuelvo y hablo con él para corroborar esto y que mañana ustedes ya empiecen con él. Estaba leyendo en el chat que había, Ferney preguntaba que cómo hacían las actividades de comunicación si no habían tenido asesoría. No las pueden desarrollar porque todavía no tienen instructor. Entonces toca esperar porque hay instructores que pueden unir dos actividades en una sola, ¿sí? Como son transversales, entonces no tienen tanto impacto como la específica. Entonces, no pueden ir adelantando porque pues no hay instructor. Entonces, ese es un problema que hoy en día se tiene y que va a continuar porque pues ya estamos finalizando año, entonces no están, y estamos en ley de garantías, entonces no están firmando contratos. Bueno, entonces por ahora trabajemos con lo que tengamos, va a llegar un momento en que les va a tocar pesadito porque va a tocar coger todo lo que está pendiente y trabajarlo en una sola fase para poderse adelantar, pero pues ya se nos sale de las manos porque no hay instructores para asignarlos. En este momento solamente está Héctor Orjuela y estoy yo para trabajarlo. Bueno. Sí, señora. El profesor Héctor sí me contó ayer, sí, me dijo que pues Dios mediante mañana hacíamos la clase, me preguntó a qué horas, pues yo le comenté que con usted pues teníamos ya en acta y todo establecido que a las 7 sí él podía. Pues él dijo que sí, que no había problema a las 7, que pues él me avisaba si lo hacíamos por Sayuna y demás y montaba el link. Entonces sí, señora, mañana Dios mediante hay clase con el profe Héctor.
Ah, bueno. Listo, Nicely. Gracias. Entonces no los molesto más. Les deseo una feliz noche para todos. El jueves nos volvemos a encontrar y el viernes también para recuperarlo de la semana pasada. Bueno, y ustedes aprovechen este fin de semana que es larguito, que tiene puente, para que empiecen a trabajar. Para todos, claro, que 28, el viernes es 31. No sé si fue este grupo que me escribieron que el 31, que porque era Halloween y que había muchos padres de familia que sacaban a sus niños, entonces que si no se hacía clase. Entonces es el momento que me digan si sí les sirve o hacemos formación el viernes. Profe, pues yo no saco a los niños, la verdad, como personal, sí, temas religiosos. De ahí para allá no sé los demás compañeros. Vamos a hacer una encuesta por el grupo del WhatsApp y dependiendo de lo que salga ahí, hacemos o no hacemos clase el viernes. ¿Les parece? Y Perfecto. si no, pues la haríamos el martes. La del viernes la pasaríamos para el martes. Listo, profe. ¿Listo? Pero entonces hagamos que sea como una decisión entre todos. Listo, profe, ya la creo entonces. Vale. Listo. Bueno, entonces feliz noche para todos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Listo, Gracias. profe. Amén. Igual. Hasta luego, igualmente. Feliz noche.